Muy bien, hermanos, este es un momento especial cuando Dios quiere hablar de nuestra vida, ¿no es cierto? Y pues en este día no podemos dejar de reflexionar en lo que recordamos hoy, ¿no es cierto? Primer día de la semana, un día glorioso para la cristiandad, porque en aquel momento en que Jesucristo se levantó entre los muertos, Él y sus discípulos empezaron, hermanos, a observar este día de manera muy peculiar, muy especial. Y sin duda pues que este acontecimiento histórico, ¿no?, en la humanidad prácticamente cambió su rumbo, ¿no?, en un antes y un después de Él, ¿no es verdad? La resurrección de Jesucristo es un elemento fundamental dentro de lo que es la fe cristiana. Quiero hablar en esta mañana acerca del impacto de la resurrección de Jesucristo. ¿Está bien? El impacto de la resurrección de Jesucristo. El fundamento del cristianismo no es una proposición filosófica como la mayoría de las religiones, o un mito, ¿no?, basado en leyendas o en dogmas, ¿sí? Está basado el cristianismo en la resurrección de su fundador, ¿ya? Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel, el gran yo soy, que dice la Escritura, ¿no?, quien dejando su gloria en los cielos, vino a este mundo para realizar, hermanos, el plan redentor de Dios para el hombre pecador, para la humanidad pecadora. Sin la resurrección, Jesús hubiera sido, ¿no?, tal vez, bueno, un gran maestro moral, tal vez un gurú, ¿no?, hindú, sin duda de repente un iluminado más de los muchos, ¿no es cierto?, que han surgido en el mundo de la filosofía, de la meditación, ¿no es cierto? Y sin duda también, sin su resurrección, él haya muerto como un mártir más, ¿no es cierto?, que por su causa, por su filosofía, ¿no?, haya muerto. Y juntamente con él, sin duda también, su filosofía de vida, ¿no?, que predicó. Pero, ahí está el pero de la vida cristiana, ¿no es cierto? Es un hecho absolutamente histórico, hermano, que Él se levantó de entre los muertos, ¿no? La historia, hermano, avala los hechos de la persona y vida de Jesucristo. Su persona y obra en la historia, ¿ya?, es reconocida, no solo en el ámbito religioso, ¿no?, pero en la historia secular, ¿sí? Nadie puede negar, ¿no es cierto?, que existió Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, y que murió, pero que al tercer día resucitó. Hermanos, todas las religiones están basadas en proposiciones filosóficas. La mayoría, menos 3, 4, digamos, si decimos que el cristianismo es una religión. Pero yo siempre digo, el cristianismo no es religión. El cristianismo es vida. El cristianismo es una relación, la nueva relación que puede tener el hombre con Dios. Eso es el cristianismo. Porque Cristo no es religión. No vino a predicar una religión. Vino a predicar cómo tú puedes relacionarte con tu Creador. Él siendo el puente, el camino. ¿Ya? Pero han habido, hermanos, muchas religiones, pero 3 de ellas tienen su fundamento en grandes personalidades. Por ejemplo, una de las más grandes religiones basada en una personalidad es el budismo. ¿Han escuchado hablar del budismo? Nació en la India. Un filósofo hindú llamado Gautama Buda, ¿no?, que por los años 500 en adelante fundó su religión. Él escribió lo siguiente: yo no soy la verdad, dijo. Busquen la verdad.
Ni siquiera estoy convencido, digo, ni siquiera estoy consciente de que exista Dios. Ese fue Buda, el fundador del budismo, que por esta declaración podemos apreciar de que él era ateo. ¿Puede imaginar una religión atea? Hay religiones ateas, ¿no? El socialismo es una religión atea, no cree en Dios el socialismo. El comunismo, ¿no? Es otra religión atea, ¿sí? Entonces, el evolucionismo son religiones que no toman en cuenta a Dios, no tienen su filosofía de vida, ¿no? Sus proposiciones filosóficas. Entonces, no es el budismo el único. Pero hay otra religión que es fundada sobre un personaje, y es el judaísmo. El judaísmo nace con Abraham, el patriarca Abraham, ¿no? Allá 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Es una religión muy fuerte también. Y existe también el Islam, es otra religión muy fuerte que está fundada sobre un personaje, Mahoma, su profeta, que murió el 8 de junio del 632, ¿no? Después de Cristo, el 632. Entonces, su tumba de Mahoma, por ejemplo, es visitada por miles de peregrinos en Medina. Medina se llama el lugar natal de Mahoma, ¿no? Entonces, ninguno de ellos dijo ser la resurrección y la vida. Ninguno. Pero hermano, el pero del cristianismo, en Jerusalén, la tumba vacía del fundador del cristianismo, ahí dice una inscripción, un texto bíblico, una parte de un texto bíblico que dice: no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Una porción de la escritura que está en San Lucas 24. Les voy a invitar a abrir su Biblia a San Lucas capítulo 24 para leer los primeros 12 versículos, donde encontramos, hermano, esta narrativa, este registro maravilloso de la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? San Lucas capítulo 24. Y San Lucas 24, vamos a empezar desde el 23. Capítulo 23, los dos últimos versículos, el 55. ¿Ya? Dice así: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas a casa, ¿no? Prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, dice, ¿no? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11
y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían, dice, ¿no? Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En la palabra de Dios, hermano. Maravillándose de lo que había sucedido. Realmente este es un hecho maravilloso, hermano, e impactante también para quien lo cree, para quien lo escucha, ¿no es cierto? Y realmente reconoce que lo que Dios promete, lo cumple. Vamos a mirar en este pasaje, hermanos, un poquito los protagonistas de este primer día de la semana glorioso, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos. ¿Ya? Analicemos un poquito el pasaje. Dice el capítulo 24:1, el primer día de la semana. Los judíos, hermanos, no le ponían nombre a los días, solo los numeraban. El primer día, el segundo día, hasta el séptimo día, y otra vez empezaba, primer día, segundo día, así. ¿Listo? Por eso encontramos el primer día y el séptimo día. ¿Ya? Ahora, a partir de este momento, de este hecho histórico, hermano, el primer día de la semana empieza a ser, hermano, protagonista de un hecho muy importante y trascendental en la vida de la humanidad. ¿Sí? El cambio o la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. El séptimo día ya identifica al judaísmo y el primer día al cristianismo. Más adelante los apóstoles le denominaron el día del Señor al primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, ¿no? El primer día de la semana. Ya tenían ese hábito de reunirse cada domingo. Para nosotros es domingo, el primer día de la semana. Y luego dice en Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, ¿no? Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Habla de que cuando se reúnan, cada que se reúnan el primer día de la semana, lleven su ofrenda, su diezmo, su aporte para la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, el primer día de la semana llegó a ser el día del Señor, donde los discípulos de Cristo se reunían para celebrar, hermano, celebrar la victoria de Jesucristo, rindiéndole culto. Por eso decimos el domingo: vamos al culto, ¿no es cierto? Vamos a adorar, a rendirle culto a nuestro Dios. Entonces, esto sucedió, este hecho sucedió el primer día de la semana. ¿Qué es lo que vemos aquí en cuanto a los protagonistas? Miren ustedes, contra todo pronóstico, en una sociedad de la antigüedad, ¿no es cierto?, en el año 0, allá entre los judíos, las mujeres, hermano, las mujeres que no eran tomadas en cuenta en temas prominentes, ¿no?, en casos importantes de liderazgo, son las principales protagonistas. Increíble. Pero hermano, aquí hay lecciones detrás de ello que nos van a desafiar, especialmente a los hombres. Miren lo que dice versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también todo este proceso y vieron dónde lo llevaron, en qué lugar lo pusieron, para luego cumplir con otros ritos y otras ceremonias que los judíos tenían en cuanto al cadáver de un difunto: perfumarlo, embalsamarlo, ¿no es cierto? A perfumarlo, ¿sí? Entonces,
estas mujeres, dice el versículo 1 del capítulo 24, que muy de mañana, subraya eso, muy de mañana estas mujeres. ¿Qué es lo que aprendemos y qué es lo que nos desafían estas protagonistas en este día maravilloso? En primer lugar, vemos que son mujeres devotas, es decir, seguidoras de Jesucristo, servidoras de Jesucristo. En otra parte dice que ellas eran las que sostenían al Señor en su ministerio, servían al Señor en su ministerio, ¿ya? Aportaban para los viajes misioneros, ¿no? Para las necesidades del Señor Jesús y sus discípulos. Así que son mujeres devotas, ¿ya? La devoción, hermano, tiene que ver con esa entrega, esa consagración a una causa. En este caso, la causa de Cristo, ¿no? Su mensaje, su evangelio, ¿sí? En segundo lugar, vemos que estas mujeres son diligentes. Anótese, no solamente devotas, son diligentes. Porque muy de mañana, dice. Es decir, madrugaron. Y vaya que es un gran desafío, hermano, ¿no? Cuando los hombres, sus discípulos aquí, que deberían ser los encargados, ¿no?, de velar por el cuerpo del maestro, de ponerlo en condiciones como era la costumbre, ¿no?, de perfumarlo, de llevarle especias aromáticas, ¿no es cierto?, para contrarrestar la corrupción del cuerpo muerto. Son las mujeres que le dan de baja, ¿no?, a los varones. Y vaya qué lección, hermano. Las mujeres sirvieron a Jesús hasta lo último, siguieron a Jesús hasta lo último, estaban ahí expectando la crucifixión, siguiendo dónde llevaban el cuerpo, dónde lo ponían. Mujeres diligentes, hermano. ¿Cuánta falta nos hacen, ¿no?, estos discípulos diligentes, que tomen el ejemplo de estas mujeres? Y hermano, siempre la sociedad femenil en las iglesias locales son las que llevan la batuta en el tema, ¿no?, de la obra del Señor. Siempre son las de la iniciativa, siempre son las que están buscando la manera cómo promover más apoyo para la iglesia. Ya hubieron mujeres en nuestra congregación que empezaron, ¿no?, antes de que haya la cuarentena rígida los domingos, ¿no? Nos dejaron ya un capital para que otras mujeres, otras familias sigan, ¿no?, recaudando fondos para las necesidades que tiene nuestra iglesia. Vaya que son diligentes, pues, las damas, ¿no? Muy trabajadoras. No solo devotas, pero también diligentes. También eran decididas. Ellas fueron de madrugada sin pensar en que ese sepulcro estaba con una enorme piedra, ¿no?, tapando la puerta. ¿Qué iban a hacer las mujeres frente a este obstáculo? No les interesó a ellas y dijeron, ¿quién nos iba a mover la piedra? Mejor no vamos. No, fueron mujeres decididas. ¿Qué lección, hermano? Eso tiene que ver con fe, tiene que ver con determinación, tiene que ver, hermano, con ese impulso que la devoción te lleva, ¿no?, a accionar, a intentar por lo menos, ¿no?, a intentarlo. Y estas mujeres fueron, hermano. Y vaya, para sorpresa de ellas, ¿no?, la piedra estaba removida ya del sepulcro. Pero eran mujeres decididas, mujeres discípulas del Señor, decididas. Pero también vemos que estas mujeres son las primeras en descubrir el maravilloso hecho de la resurrección del Salvador. Llegan ahí y descubren, hermano, que el cuerpo del Señor no había, pero estaba todo en orden. Los lienzos en que fue envuelto el Señor, su rostro y todo, como que se haya hecho gas y haya salido así, ¿no?, y haya dejado todos los lienzos quietitos, viendo ahí. Y los 4 evangelios, hermanos, narran este hecho, haciendo referencia a los lienzos, cómo los encontraron. Entonces,
las mujeres descubren por primera vez el maravilloso hecho, ¿no?, de la resurrección de Jesús, que ya no estaba en la tumba. Pero también estas mujeres, versículos 9 y 10, si usted mira ahí, hacen otra cosa más. Son las primeras, no solo en descubrir este hecho, pero en comunicarlo, en declararlo. Son las primeras mensajeras del Jesús resucitado. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso el ministerio de las damas? ¿No es desafiante ese amor por el Señor, esa devoción, esa dedicación, ¿no es cierto?, que les impulsa a ser decididas y a emprender la gran comisión de anunciar las buenas nuevas? No está aquí, ha resucitado, lo que le dijeron los ángeles. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace imitar estos ejemplos, ¿no?, de estas mujeres de Dios? Mujeres cristianas que amaron al Señor, que le siguieron en el camino de su enseñanza, de su doctrina, pero también que le sirvieron, ¿sí? Que no solamente usaron de sus recursos para comprar los perfumes, las especias aromáticas y llevarlo, ¿no?, al cuerpo del Señor, pero también durante su ministerio estas mujeres invirtieron de sus recursos para alimentar al Señor y sus discípulos, para equiparlos en los viajes misioneros de un lugar a otro. ¿Qué desafío, hermano? ¿Cuánto necesitamos realmente nosotros también ser parte de la obra del reino de Dios, de expandir su reino aquí en la tierra? Hermano, para eso está nuestra iglesia local. La voluntad de Dios es plantar iglesias y que esas iglesias, hermanos, sean una luz, un testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, que incluye esta buena noticia, sobre todo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que podamos imitar, hermanos, todo el ejemplo de estas mujeres. En segundo lugar, miramos en el versículo 4 en adelante, hasta el versículo 7, otros protagonistas en este día. ¿Quiénes son? Los ángeles. Aquellos varones con esa vestidura resplandeciente, ¿no?, que siempre se presentan, ¿sí? Eran los ángeles, los mensajeros de Dios, los que están siempre al servicio de Jesucristo. Recuerdan, ellos fueron los primeros que anunciaron su nacimiento, ¿no?, a María. Y luego anunciaron a los pastores, ¿no?, que había nacido el Salvador. En fin, ellos fueron los que le sirvieron. ¿Recuerdan cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches ayunando, preparándose para empezar su ministerio? Los ángeles después vinieron y le sirvieron. ¿Sí? Hermanos, los ángeles están aquí. Y algo interesante dice el versículo 4. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas. Me gusta esta expresión, se pararon junto a ellas, ¿no? Están ahí cerca para consolar, para apoyar, ¿no es cierto?, para estar junto al que está sufriendo. Varones con vestiduras resplandecientes. El 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tal vez ni ellas entendieron, ¿no?, lo que había pasado, porque no se acordaron de la enseñanza de Jesús y de lo que Él ya les había anticipado que iba a pasar. Entonces, esta pregunta, hermanos, ¿no?, despierta en ellas, ¿no?, esa reacción de hacer memoria de la enseñanza de Jesús y de lo que Él les había dicho. ¿Sí? Pero es una pregunta también que de alguna manera como que les está reprendiendo, ¿no?
¿Cuántas veces, hermano, nosotros escuchamos y escuchamos y muy poco recordamos después en la práctica, ¿no? En la vida diaria, de la instrucción del Señor, de lo que nos ha enseñado? ¿Sí? Entonces, como una reprensión, como un jalón de orejas, ¿no? Es decir, ¿por qué no han entendido? ¿No han escuchado, ¿no?, lo que Él enseñó? ¿Por qué buscan entre los muertos? Ya es el tercer día. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Al que vive. Dice luego, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que les habló cuando estaba en Galilea, ¿no? Ah, ahora sí, se acordaron. Pero hermanos, estas también son preguntas que de repente nos desafían a nosotros, que buscamos también entre las cosas muertas algo de Jesús, ¿no? Queremos encontrar a Jesús en la tradición religiosa, ¿no?, en ritos religiosos de repente, ¿no? Queremos encontrar a Jesús en, los religiosos en peregrinaciones y cosas que no lo encontramos ahí, sino en el Evangelio, en la buena noticia de que Él se levantó de entre los muertos. ¿No es verdad? Entonces los ángeles están ahí para dar este mensaje, para dar este anuncio junto a ellas, ¿sí? Entonces anuncian la resurrección y prácticamente les hace recuerdo de quién es Jesucristo y su fidelidad en cumplir su promesa. Pero hay otros protagonistas, versículos 11 y 12. Aquí encontramos a los apóstoles. Y el versículo 11 dice que no le creyeron, les parecía que era locura lo que estaban hablando. Son mujeres, ¿no? Solo saben andar en cuentos y chismes, ¿no? ¿Qué será lo que habrán visto? No le creyeron, dice el versículo 11. Pero el versículo 12, la reacción de un personaje, hermano, que de repente se acordó de la enseñanza de Jesús y de lo que había anunciado, de lo que le iba a acontecer. Ni bien escuchó esto, salió corriendo, dice, ¿no? Y se fue al sepulcro. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos ahí acomodaditos. Y entonces fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Maravillándose de lo que había sucedido. Al ver, hermano, el sepulcro vacío y los lienzos ordenaditos puestos, como que el Señor no se lo desenvolvió, ¿no? Ni lo dejó todo. No. Él, con un cuerpo glorificado, hermano, ya no sujeto a la materia, ¿no?, ni al tiempo. Un cuerpo glorioso de resurrección. Dejó los lienzos como estaban y filtró su cuerpo. Como cuando entró, estando todo cerrado, y se apareció en medio de ellos. Ese cuerpo glorioso de resurrección, hermano, es el que va a tener todo hijo de Dios, todo cristiano, todo creyente en Cristo, en la resurrección. En el día glorioso de la resurrección de los muertos, cuando Él venga a llevar a su iglesia. Él vio todo esto y quedó maravillado, dice. Quedó maravillado, hermano. Y es que ese es el impacto que causa, hermano, la resurrección de Jesucristo. Es un hecho maravilloso y sobresaliente en la historia de la humanidad. Es el hecho más maravilloso, es el hecho más sobresaliente. En realidad, la predicación de este mensaje fue lo que impactó al mundo entero. Fue este mensaje, hermano, que impactó a todo un imperio. Imagínense, el imperio romano era un imperio poderoso, era un imperio, hermano, que no se doblegaba a nadie ni a nada, ¿no? Pero se doblegó ante el mensaje
de la resurrección. 11 hombres pescadores del vulgo, como dice la Escritura, ¿no? Sin letra, dice otra parte, sin estudio, pero lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando en Hechos 2, que ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, el Espíritu viene a morar en ellos, les da el poder para anunciar este mensaje. Y es así que Pedro, en Hechos capítulo 2, se para al frente y explica lo que aconteció con la venida del Espíritu Santo, diciéndole a los judíos: a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, resucitándonos entre los muertos. Este fue el mensaje poderoso, hermanos, que doblegó el imperio romano, ¿no es cierto? A tal punto que, hermanos, bueno, ya esa es otra historia, ¿no? La religión, cuando en un momento fue aliada al gobierno, ¿no es cierto?, el imperio romano, hermano, fue un imperio que también con sus conquistas llevó, ¿no?, llevó la religión, aunque ya estaba un poco desviada de los fundamentos de la palabra de Dios. Pero, hermano, a lo que me voy es que el mensaje de la resurrección de Jesucristo doblegó a todo un imperio. Y fueron 11 hombres del vulgo, sin letra, ¿no?, sin estudio, que este mensaje transformador impactó a todo aquel que escuchó. Hermanos, el apóstol Pedro, cuando vio lo que había acontecido y creyó las palabras de Jesús, se volvió maravillado. Un desafío, hermano, para todos nosotros, que domingo a domingo recordamos y celebramos esta victoria. No solo cada Semana Santa, pero cada día del Señor, cuando somos convocados aquí para rendirle culto, hermano. Debemos salir de este lugar maravillados, ir a casa maravillados de que nuestro Señor vive. Escuché su voz hoy en la predicación, en la alabanza, en los himnos, en la comunión. Dios me habló hoy y vuelvo maravillado a casa para compartir aquel mensaje que Él me ha comunicado. Hermano, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a volver a casa maravillado, ¿sí? Y compartir este mensaje de salvación. Sin la resurrección, prácticamente vana es nuestra fe. Dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Vana es nuestra predicación. Sin la resurrección, ¿no?, somos los más dignos de compasión, dijo Pablo en 1 Corintios 15. ¿Sí? La muerte de Cristo nos da el perdón de pecado, la justificación. Delante de Dios somos declarados justos porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. Pero con la resurrección, Él nos ha dado vida eterna. Si Él vive, nosotros también viviremos. Romanos 6, 8. ¿Sí? Nosotros también nos levantaremos en victoria un día cuando Él nos resucite. Hermanos, que este mensaje, que esta verdad que podemos recordar hoy día realmente nos anime a seguir creciendo en la gracia, a seguir adelante en los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a poner en práctica el desafío de su palabra. Te damos gracias, Padre nuestro, porque